Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos concede estar aquí para conmemorar los 40 años de ministerio que Dios le ha permitido cumplir a nuestro pastor, el reverendo Romualdo Ríos. Es grato tenerlo con nosotros y también contar con la compañía del hermano Carlos Hernán Cristancho, quienes estaremos aquí para hacer una serie de preguntas y conocer más acerca de su ministerio. Y bienvenido, pastor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Agradezco al Señor por sobre todo y también a esta iniciativa que Dios les ha dado a ustedes, hermano Juan Guillermo y hermano Carlos Hernán. Es grato tener esta invitación y también quiero saludar a las personas presentes y los que están en la distancia y que verán este video. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Agradezco a Dios esto una vez más y a ustedes. Pastor, Dios lo bendiga, gracias por sus palabras y queremos en esta hora hacerle unas preguntas, como decía nuestro hermano Juan Guillermo, en base a su ministerio después de estos 40 años. Quisiéramos saber cuál es su misión que Dios le ha encargado, que usted siente en su corazón que Dios le ha encargado al estar acá en la tierra, como fueron otros hombres que encontraron su identificación bíblica. Bueno, gracias por la pregunta. Hay tanto que decir y tan poco tiempo para tener esta oportunidad. Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que se me da. Y yo creo que mi misión en esta tierra, lo que yo considero mi misión, es desarrollar un ministerio que Dios me dio, pequeño ministerio, y creo que también llevar el evangelio hasta donde mi capacidad y mis fuerzas me ayuden y ganar almas para Cristo, sabiendo sobre todo que yo mismo pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Y al mismo tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo, haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los que te oyen. Amén. Pastor, conociendo lo que cuentas de esta obra evangelística, hay un recuento de varias misiones a nivel nacional en el que a través de este ministerio, de estos 40 años, personas, hermanos y hermanas han sido grandemente bendecidos. ¿Cuáles considera han sido los milagros más sobresalientes? Pues el milagro más sobresaliente fue alcanzar la salvación en mi vida personal. Lo que el mismo profeta nos dijo, uno puede sanarse, uno puede tener tantas manifestaciones de Dios, pero yo creo que una de las cosas primordiales que el profeta nos enseñó es que el milagro más grande que él vio fue un alma siendo salva. Y después de mi salvación que Cristo me dio hace 40 años, o más de 40 años, cuando me llamó a este ministerio, fue ver vidas también, muchas vidas en este país, Colombia, desarrollar este ministerio en varias iglesias, en varias reuniones nacionales, aprovechando la oportunidad que Dios me dio en cada congregación con estos ministros de Colombia, en sus iglesias, predicando. Vi muchas almas venir a los pies del Señor. Considero que ese fue y ha sido de los milagros más grandes, que hoy yo encuentro gente que están desde el comienzo de mi ministerio, unos
de este lado de la tierra, otros duermen, personas que hemos mandado a la gloria eterna por la gracia de Dios. Y hablando de milagros ya que pudiéramos decir corporales, sanidades en personas, yo creo que el más sobresaliente de todo fue la resurrección de un niño en Duitama, Boyacá, que está al oriente de Colombia. Aquí estamos al occidente. Y allí Dios me permitió ver con mis propios ojos y con testimonios médicos y comprobado que fue una resurrección sin lugar a dudas. Y también otro niño desahuciado en la misma ciudad años antes que fue sanado. Como esos milagros, cánceres y otras personas que han sido sanados de diversas cosas, pero pudiera destacar esos milagros. Pastor, con toda esta experiencia que usted ha tenido durante todos estos años a nivel ministerial y a nivel tanto nacional como internacional, ¿cómo ve usted el futuro del mensaje a la presente? ¿Cuál es su opinión acerca de cómo se maneja el mensaje y todas estas cosas? Pues si no tuviera escrito, me quedaría muy difícil. Si no hubiera un sustento bíblico y actual del mensaje profético del séptimo ángel para este día, sería muy difícil contestar esa pregunta. Pero mirando lo que el profeta dijo, realmente esto es individual. La cuestión con Cristo y la historia de la iglesia no va a ser algo mundial ni de grandes multitudes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero yo veo que la iglesia, nosotros como la iglesia del Señor, nos falta más consagración y dedicación a Dios. Pero el panorama con estas guerras y todas estas cosas que están pasando en la actualidad no es muy alentador, porque mucha gente, como digo el mismo Señor Jesucristo, tenemos fundamento bíblico. Muchos, por haberse aumentado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Entonces hay un panorama muy frío en la gente, y verdaderamente uno se da cuenta que todo esto es la gracia de Dios y que solo el Señor puede terminar esta obra, ayudar en el acercamiento de todos los creyentes. Él es el único que puede hacer que lleguemos a la unidad y podamos tener un cambio, porque si Él no mete la mano en esto, vamos muy fríos. Cada vez el hombre siempre se ha alejado de Dios, empezando por nuestro padre Adán, que Dios tuvo que salir a buscarlo. Adán, ¿dónde estás tú? Entonces yo creo que Dios tiene que venir a nuestra ayuda, a nuestro auxilio, porque Pablo también dijo, no depende el que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Amén. Pastor, con este recuento que tú nos das, ¿cuáles han sido los acontecimientos más sobresalientes en estos 40 años de ministerio en el que tú cuentas que la mano del Señor se ha manifestado poderosamente y que ha habido grandes milagros, prodigios y maravillas? Pero ¿cuáles son esos hechos que tú puedes mencionar, sobresalen de estos 40 años de ministerio? Bueno, hay tantos que recuerdo, y uno fue hace muchos años, hará por ahí unos 38 años, 38, 39 años, yendo yo a un pueblo X que nunca había ido, y llegar allá desilusionado respecto al ministerio, que yo no pensaba seguir predicando, porque al comienzo hubieron algunas cosas que se cometen con un principiante, con un muchacho que en ese tiempo era yo, y fue dejarme pues en el abandono y arrancar yo solo
sin un apoyo de ninguna clase de los ministros. Prácticamente se estaba ensayando conmigo, era el más joven que salía al ministerio en 1983, y para el 84 yo quise retirarme y dedicarme a mi trabajo, que era electricista, y dedicarme a eso y ser un creyente en la banca, en la silla. Pero resulta que yo quise renunciar, yo no quería salir. Volví a la ciudad donde nací, porque los pastores de ese tiempo me habían enviado a predicar. Ya llevaba un año predicando y me desilusioné de ellos, no de Dios. Entonces, estando en ese viaje por allá a la costa atlántica de Colombia, Dios allá, llegué a un pueblito a pie, donde no había autos, camino y carreteras destapadas. Llegué en una lancha a la orilla del río Cauca y caminé por un pueblo, y yo pensaba que ya me iba a librar de Dios y que Dios se había olvidado de mí en ese aspecto ministerial. Ya yo había tenido mi cambio, mi nuevo nacimiento, y yo llegué a ese pueblo y oí que estaban cantando. Yo dije, voy a ir allá a oír un rato la palabra y después buscaré dónde quedarme hospedado. Y resulta que esa noche el pastor que estaba ahí, sin conocerme ni nada, me dio la oportunidad, me saludó y me dijo, usted, hermano, ¿es creyente? Yo dije, sí. Quisiera traernos la palabra en esta noche. Estoy acortando el testimonio. Un milagro que me pareció grande, que sin conocerme. Entonces yo prediqué esa noche ante gente que nunca había visto, y todo esto era Dios confirmando que Él no me iba a soltar de mi llamamiento, que mi llamamiento no me lo habían dado los hombres, sino Dios. Después empiezan a suceder una cantidad de cosas que yo en mi ministerio fui desarrollando, que venían antes de aún ser un cristiano. Yo siempre ponía señales a Dios, y yo tuve sueños antes de salir al ministerio, dos sueños gemelos, por ejemplo, es algo sobresaliente en mi ministerio, de que Dios me estaba enviando como Isaías con una piedra blanca que untaba un pastor anciano, lo untaba en mi boca y yo quedaba con la boca blanca, y me mandaban a hacer, antes de echarme esa piedra blanca en los labios, me mandaban a una misión, pero yo le decía que no me sentía capacitado, que yo no quería ir, que yo no podía ir. Pero después que me echaron esa piedra blanca y los labios me quedaron blancos, yo dije, ahora sí voy, y me iba. 2 veces tuve el mismo sueño, 2 noches seguidas. Y también ahí fue mi llamamiento. Después un pastor por allá del occidente me dijo que me había visto a mí saliendo, y me estaban abriendo paso todos los ministros, y yo iba con un carrotanque lleno de gasolina para una misión X. Iba a abastecer de combustible una necesidad muy grande que había, y yo llevaba un camión, una tanqueta llena de gasolina, tantos centenares o miles de litros de gasolina para resolver eso. Entonces él me vio que me abrían paso el ministerio y me enviaban o me dejaban paso para yo llevar el combustible. Después, cuántas cosas más, experiencias con el hermano Bernabé García en El Salvador, donde tuve yo una imposición de manos del hermano, que era un apóstol, un gran apóstol internacional, y que usó Dios en Estados Unidos, en México y en toda Latinoamérica. Él me ungió a mí en 1990, en el mes de junio, cuando yo fui a San Salvador representando al Ministerio Nacional. Y yo fui allí, y el hermano, por cosas de Dios, la casa donde él se quedó era aparte donde yo me quedé, pero hubo el FMNL, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Se tomó el sector donde estaba hospedado el hermano Bernabé García, y a él lo sacaron gateando, arrastrándose, porque hubo una toma a sangre y fuego,
del sector, el barrio, el lugar donde el hermano Bernabé estaba hospedado. Y yo estaba solo en una casita de unas hermanitas ancianas y viudas allá, y resulta que el hermano Jorge Alberto Hernández me llevó al hermano Bernabé. Eso estamos hablando de 33 años. Lo llevó a la habitación y yo quería estar hablando con el hermano Bernabé. Me urgía tener una entrevista con él. Quería tenerlo cerca, pero era difícil. Pero Dios ahí cumplió un deseo de mi corazón y lo trajo a la habitación donde yo estaba. Cosas como esas, tengo cantidades de cosas sobrenaturales que el tiempo no me daría para contarlas. Pero otro caso fue cuando yo cumplí los 25 años de ministerio. Empecé a pedirle a Dios que cuando cumplí hace 15 años mis 25 años de ministerio, le pedí a Dios que por favor me diera la oportunidad y el privilegio de ser calificado si yo iba bien, si mi trabajo era de su agrado, de su gusto. Y aquí en mi oficina me arrodillé y le pedí a Dios que me dejara traer o tener un contacto con alguno de la familia Branham, si a él le gustaba mi ministerio, si yo estaba haciendo bien la cosa. Yo me he portado bien, Dios lo sabe, errores, fallas, todos tenemos, pero me he portado bien en el sentido que no le he jugado sucio al evangelio, ni he hecho trampa, ni he estado como un hombre pecador haciendo cosas inicuas. No. Entonces yo le pedí a Dios que si le agradaba, que me dejara ser amigo del hermano Jorge Smith, que me dejara tener un contacto con él, o con algunos de los Branham, que lo trajera al hermano Jorge Smith al púlpito mío, y yo sabría que a Dios, que me calificara de esa manera, yo sabría que el Señor estaba contento con mi trabajo. Y había pasado por ahí solo días, unos increíbles, como 5 días, no pasó un mes ni un año, y Dios me contestó. Y a la vuelta de unos 5 días o menos, el hermano Jorge Smith estaba por Colombia, y a través de otro pastor me lo presentó. Yo lo conocía años antes, y en el año 86 conocí al hermano Jorge Smith en Bogotá, cuando vino con el hermano Isaac Noriega. Y yo, el pastor que me hizo el contacto, me permitió decirle que lo invitaba a la iglesia. El hermano aceptó la invitación a la iglesia y yo no lo podía creer. Vino aquí, se paró en mi púlpito, predicó, y yo vi que Dios me había contestado. Entonces, una calificación para los 25 años. Cuando cumplí los 30 años, yo le dije a Dios, como le estoy diciendo y lo estoy pensando ahora. Anoche estaba mirando hacia el cielo después del eclipse que hubo anoche. Estaba por la ventana a las 12 de la noche, cuando Josué se fue para la casa, ustedes se fueron. Yo me puse en la ventana a mirar hacia el cielo y le dije: Señor, ¿qué me vas a dar de regalo de 40 años? Y después yo dije: perdón, Señor, tú no tienes que regalarme a mí nada, porque es más lo que yo te debo a ti y no soy quien para reclamar nada. Pero a los 30 años yo le pregunté a Dios: Señor, pensé, no le pedí, pensé, ¿qué me irá a dar Dios estos 30 años, hace 10 años de ministerio? Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, yo conocí los Estados Unidos en el 2012. Y en el 2013, porque yo empecé en 1983, 93, 10 años, 2003, 20 años, y 2013, 30 años. En el 2013, la segunda vez que iba a Estados Unidos, llegué al Tabernáculo Branham, y allí, bendita gracia, llegué preciso cuando estaban en la Santa Cena. Y en esa Santa Cena yo le llevaba un regalo al hermano Billy Paul y otro al hermano José Branham. Y cuando al final de la predicación y al final de la Santa Cena, yo iba a alcanzar al hermano Billy Paul para entregarle el regalo, pero resulta que el hermano Billy Paul después de la cena, iba para el sitio del lavatorio de pies. Yo nunca ni lo soñé ni lo imaginé, pero cuando iba hacia allá lo alcancé. Él iba con otro hermano y yo miré al fondo que estaba el salón donde se estaban lavando los pies, y el hermano Billy Paul, yo pensé: se va a lavar los pies con este hermano. Iban los dos ahí. Cuando vi que el otro hermano salió para el parqueadero y no tomó
el lavatorio de pies no entró. Y lo vi que quedó solo hermano Billy Paul. Entonces, en el poquito inglés que yo conozco, le dije, hermano Billy Paul, ¿me concede lavar sus pies? Y el honor de lavar sus pies. Y él me dijo, el honor es para mí. Vamos a lavarnos los pies. Yo tuve después de ese lavatorio de pies un shock. No lo podía creer. Esa noche no pude dormir. Tuve un shock nervioso. Yo no sabía que era Dios dándome el regalo de cumpleaños por 30 años de servicio. Entonces yo lo tomé así. Después fue que reaccioné. Pero esa noche, después del lavatorio de pies, el hermano Billy Paul, yo iba a lavarle, estaba el hermano Willard Collins lavándose los pies con uno de los diáconos. Estaba el hermano Billy Paul, el secretario y tesorero del Tabernáculo Branham en el 2013. Y estábamos ahí y yo le fui a lavar primero los pies a él y él me dijo, no, el mayor servirá al menor. Entonces él se arrodilló en el piso, se remangó, se quitó el saco, la chaqueta se la quitó y se agachó y se arrodilló y empezó a lavarme los pies y oraba por mí. Yo de ese momento estaba en un shock nervioso. Mis hijos tomaron las fotos están, el video también, hicieron un video y él está orando ahí por mí mientras lavaba. Yo no me atreví a ponerle la mano a él porque ¿quién soy yo? Y después, pero al final, cuando él estaba lavando, ya terminando de lavar pies, puse mis manos y le dije, Señor, bendice a tu siervo. Soy indigno de que él está haciendo eso conmigo. Gracias, Señor. No había caído en cuenta que era el regalo de 30 años. Después, cuando llegué a Colombia, Dios me habló y me dijo, ya te di el regalo de 30 años. Oh, Señor. Cuando yo estaba lavándole los pies al hermano Billy Paul, que él se sentó, entonces yo me arrodillé allá y empecé a lavarle los pies. Él puso sus manos en mi cabeza, me ungió, yo medio le entendía lo que él estaba, pero le estaba pidiendo a Dios bendición para mí. Y después puso mis manos en mis lomos, así. Yo estaba ahí agachado y él se agachó sobre mí, puso sus manos en mis lomos y me dio la bendición. Para mí, considero ese como uno de los más grandes acontecimientos y cosas sobrenaturales en mi vida. Otra cosa para acortar, porque son muchas, pero estoy tomando las más sobresalientes. Y es con la gente de Venezuela. Los hermanos de Venezuela me invitan a su celebración de los 50 años de que el mensaje llegó a Venezuela. Cuando yo estaba aquí en Armenia, el Espíritu Santo me dijo, llévate el mensaje Memoriales de Dios probados por el tiempo, porque tú vas a predicar en Barquisimeto en la reunión internacional y vas a celebrar los 50 años del mensaje, la llegada del mensaje en Venezuela. Yo no lo podía creer. Yo dije, Señor, eso no puede ser. Digo, y lleva el mensaje que imprimieron ellos, Memoriales de Dios probados por el tiempo. Yo obedecí, cogí el folleto, lo escondí. Yo dije, Señor, esto no lo puedo decir a nadie porque sonaría como un presumido. Pero yo no hice nada ni dije nada. Y cuando llegué a Barquisimeto, hubo elección entre todos los pastores y me eligieron a mí para cortar, porque resumo detalles, acorto detalles, porque si no esta entrevista se iría a más de 2 horas. Pero les digo, hermanos, que yo no podía creerlo, eso tan sobrenatural, que yo tuviera que predicar y celebrar los 50 años de la llegada del mensaje del profeta de esta edad, William Marion Branham, a Venezuela y se regara, y ellos fueran los que Dios iba a usar para regarlo por todo Latinoamérica. Entonces considero que no soy digno de ese honor de predicar ese mensaje allí y en Venezuela y haber sido escogido por el Ministerio Venezolano Internacional para predicar eso. Entonces, de esas cosas pudiera contar más cosas, que me encontré una señora por allá, en un avión pasó tal cosa, que yendo en barco, yendo en tren, Dios me desvió por aquí para que fuera a orar por una persona allá, resultar predicando, llegar a la selva amazónica, ir a la jungla,
Eso es una cosa sobrenatural, que demoré 5 años orando para entrar a la Amazonía y Dios me dio la victoria y me dio la oportunidad de levantar simiente allí en la Amazonía y ayudar a muchos creyentes hoy en la selva. Entonces, y también algo grande en mi vida que yo nunca busqué, fue una profecía que me dio un anciano pentecostal de 90 años allá en Cartagena y me dijo que yo había sido, él dio un mensaje en lengua y yo, como yo no sabía la interpretación, yo lo estaba visitando en su casa, sentados así frente a frente, y él tuvo un mensaje en lengua, como una ametralladora, y yo empecé a orar: Señor, da la interpretación, Señor, ¿qué me quieres decir? Da la interpretación. Y el mismo anciano estaba pálido, los labios blancos, y echando como saliva por acá, y de pronto lo agarra otra vez el Espíritu Santo y él hacía así: te digo a ti, entre los liberados eres tú, yo te he liberado. Los que son verdaderamente mis hijos serán liberados. Cuida a tu esposa, es así, dice el Señor. Yo no entendía lo que era cuida a tu esposa, pero yo perdí a mi esposa. 29 años después perdí a mi esposa. Entonces eso fue tremendo porque Dios me lo había avisado antes. Y si esa parte se cumplió, la otra parte falta por cumplirse. Yo no entiendo plenamente lo que Él quiso decir, pero me dijo que entre los liberados eres tú, yo te he liberado. Y los que son verdaderamente mis hijos serán liberados. Eso podría decir yo, entre tantas cosas, que sería, resumiendo al máximo, las cosas, unas poquitas de las cosas sobresalientes de mi ministerio. Entonces, yo les agradezco la oportunidad y hay más, pero toca resumir. Gracias. La verdad es que 40 años es toda una generación y serían muchos los sucesos, pero podemos testificar que hemos visto y conocido varios de estos testimonios tan gloriosos y sobrenaturales de tu ministerio, especialmente estos 40 años, pastor. Y por ello queremos continuar con las preguntas, y sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y se ha manifestado también hoy bajo este ministerio por la gracia del Señor. Por eso queremos preguntar más acerca de esa particularidad del ministerio. ¿Ha tenido un cambio tu ministerio? Así como Pablo le decía a Timoteo: haz obra de evangelista, predica la palabra, exhorta, redarguye. ¿Ha tenido un cambio tu ministerio? Yo no diría que un cambio, pero diría que un desarrollo, como habló el sabio Salomón en los Proverbios: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo he visto madurar el ministerio. He visto que con el paso del tiempo uno va aprendiendo a conocer qué es lo que Dios lo mandó a uno a hacer. Encontrar la posición con Cristo. Personalmente, nadie es capaz de encontrar su posición con Cristo. La posición con Cristo en el cuerpo místico de Jesucristo tiene que ser directamente revelada por Dios. Pero lo que he visto es un desarrollo día a día, en aumento y en madurez. Uno con 40 años de ministerio ve lo que otros ministerios que están de pronto más atrás de uno no pueden ver. Ejemplo, cómo buscar la unidad. Lo que el profeta dice: si nosotros no nos unimos, nunca vamos a tener un avivamiento. Cada uno tiene su cobija, ninguno necesitamos a nadie, todos nos creemos que la tenemos toda y que tenemos la verdad absoluta, cuando nosotros, como dijo un sabio alguna vez, que el conocimiento general o la mente de Dios y lo infinito de Dios es como el ancho, como todos los océanos juntos.
Y de todo ese conocimiento solamente nosotros tenemos una gota de conocimiento y entendimiento del gran ancho mar. Entonces yo digo que realmente necesitamos la unidad, porque el profeta dice que sin la unidad no va a haber avivamiento, no vamos a salir de aquí. Y estamos muy separados. Yo no digo divididos porque hay gente que nunca hemos conocido y no nos hemos dividido de ellos, sino que nos hemos ido conociendo periódicamente. Y algunos ministros, como todos nosotros los pastores, somos muy desconfiados. Entonces nos da miedo soltarle el púlpito a cualquiera, y eso es obvio, hasta no conocer los antecedentes de personas, está bien. Pero también por eso nos hemos vuelto también muy herméticos y no le damos la oportunidad a Dios de poder discernir un hombre que venga, como hicieron los pentecostales en su día, que el profeta llegó a esa reunión. Tenemos que llegar a ese estado del movimiento del Espíritu Santo, del libro de los Hechos, como pasó con William Branham allá con los pentecostales, solo Jesús. El profeta llegó, se presentó, William Branham, bautista. ¿Cuántos ministros hay aquí? Dijo el moderador de la reunión. ¿De cuál iglesia? Y cuando dijeron William Branham, bautista, los pentecostales dijeron que hace un bautista metido aquí, pero no se lo dijeron a él. Pero ¿cómo es posible que sin tanta preguntadera de antecedente ni cartas de recomendación, como dijo Pablo, no necesitamos cartas de recomendación? Necesitamos el Espíritu Santo. Y tenemos que llegar al estado, como dice el profeta, de Ananías y Zafira, que Dios tiene que identificar a los ladrones, a los falsetes y todo. Nos falta más consagración para darle la oportunidad que un hombre vino a visitarnos. Entonces darle la oportunidad de estar, en vez de estar preguntando, ponerme en oración. ¿Qué hicieron los pentecostales? William Branham se presentó ese día, pero ahí mismo no lo mandaron al púlpito. Y el domingo, en pleno culto, ya habían cantado. Tenían que escoger un predicador entre todos. No le decían como hoy, mañana predica usted, pasado predica usted, y el miércoles predica usted, y el viernes y el domingo. No. A William Branham lo escogieron así, lo que llamamos a quemarropa. ¿Dónde está William Branham? Aquí hubo un ministro que se presentó que se llama William Branham. ¿Alguien ha visto a William Branham? Y William Branham, escondido, muerto de miedo, temblando porque tenía una camisa deportiva, unos pantalones de jean. Y él decía, uy, Dios mío. Entonces, ¿alguien conoce a William Branham? Él va a traer el mensaje esta mañana. ¿Dónde está? Nadie sabía quién era William Branham. Nadie conocía los antecedentes de William Branham. Pero usted cree que en la época de 1930, en los años 30, iba a haber ahí comunicación satelital, comunicación de celular o de televisión para conocer al uno al otro. Nadie conocía con nadie. ¿Y usted cree que en ese tiempo iba a haber oportunidad de gente durmiendo? No, en ese tiempo del avivamiento el profeta dice que se turnaban y había gente que se relevaba en oración ahí detrás en la plataforma. Gente que ayunaba 7 días para que cayera el poder de Dios. Gente que estaba en oración. Yo creo que a William Branham, sin temor a equivocarme, en ese movimiento pentecostal tuvo que haber una profecía allá atrás, entre bastidores. Pongan a William Branham. Hay un hombre. ¿Cuántas veces William Branham no iba para la plataforma? Digo, el hombre que va caminando hacia la plataforma es un hombre enviado de Dios con un mensaje con William Branham tenía un poderoso ministerio. Pero considere la situación actual con la situación que estaban viviendo los pentecostales en ese tiempo. Yo creo, sin temor a equivocarme, y algún día, yo sé, cuando voy al cielo, Dios me va a contestar esta pregunta. Señor, ¿qué pasó detrás de bastidores? ¿Quién estaba detrás de todo ese movimiento? Gente de oración, puro avivamiento. Ahí tuvo que haber una profecía. Pongan a este hombre, un hombre enviado de Dios, pónganlo a predicar. William Branham, diga lo que pasa en la plataforma. Y William Branham, usted ya sabe en el resto de la historia, le digo al que estaba al lado, yo soy, pero no diga que estoy aquí, mire, tengo esta ropa. Pues ve allá, te están llamando. Ellos no van a mirar la ropa. No, pero es que yo estoy mal, yo no quiero ir. Entonces, como él vio que no quería ir, digo, aquí está, aquí está. Entonces lo pasaron y mire el resultado. Poderoso mensaje, bendito sea Dios. Conocemos la historia, en el mensaje la historia de mi vida, que el profeta la cuenta. Entonces, ¿qué nos falta hoy? Eso,
para que haya la unidad entre nosotros y pueda haber un ayudamiento. Dejar las desconfianzas, dejar las intrigas, andar preguntando. Pongámonos a orar. Que Dios nos muestre quién es el hombre que vino. Alguien se sentó, como hizo ese hombre conmigo, allá que les conté hace 38 años, en un lugar recóndito, atrasado, sin alcantarillado, en el monte, a la orilla de un río. Llegué yo y ese hombre me paró y me dijo: hermano, ¿usted es creyente? Yo dije: sí, señor. Y no me preguntó si era pastor, no me preguntó si era ministro. Digo: queremos que traiga la palabra de Dios en esta noche para nosotros. Yo sentía que me jalaban de atrás, pero también iba echando para adelante. Entonces me fui, me paré en la plataforma y Dios me dio un gran mensaje para esa gente. Yo no estoy tratando de parecerme a William Branham ni presumiendo. Eso es lo que ha pasado en mi vida. Entonces, considero que la pregunta que tú haces, si me repites la última parte. Si has tenido un cambio en tu ministerio. Yo creo, vuelvo y repito, que vamos en un desarrollo. Yo creo que he madurado. Y he hecho lo que Dios ha puesto en mi camino. Y una cosa que le he pedido a Dios siempre es que me guíe a qué quiere que yo haga. Pero sí he visto la mano de Dios en estos 40 años en todo. Bueno, pastor, yo no quería llegar a esta pregunta, pero yo sé que hay muchos hermanos que a través de la distancia y aún para nosotros que hemos estado al lado de su ministerio por tantos años, la Biblia enseña que todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Yo quisiera preguntarle a usted, es incómodo para mí, pero usted es un hombre público, es un hombre de Dios y, como le digo, sé que hay muchas personas que tienen esa pregunta y personalmente se la quiero hacer. ¿Cómo le ha ayudado a usted la partida de su esposa en todo esto? ¿A qué le ha ayudado toda esta, como dice la Biblia, todo nos ayuda bien? ¿Cómo ha enfrentado y cómo ha logrado salir de toda esta adversidad y este dolor que causó la partida de nuestra hermana Nancy? ¿Cómo me ha ayudado? Como dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el momento no entendía cómo me pude ayudar a bien, pero me he dado cuenta que mi esposa fue una mujer que se entregó plenamente al trabajo, a la obra, incansable, y eso la llevó a enfermarse. Ella no decía no, trabajó como ustedes son testigos y la conocieron, cómo se daba para Dios y todo, y de pronto nos preocupamos más por la obra que ni por nosotros. Cuando la profecía que ella dijo, cuida a tu esposa, a mí se me olvidó. ¿En qué sentido? Cuando ella partió, me acordé de la profecía, cuida a tu esposa. ¿Por qué? Porque ya Dios me estaba avisando 29 años antes que Satanás me iba a dar el golpe por ahí. Entonces yo, después de su partida, vino la pandemia, porque ella murió en el 2019, en 2020 vino la pandemia, se me juntó todo y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora, Señor? Entonces vi que Dios quería ponerle dinamismo, juventud, porque ella estaba cansadita. Digo, ya ella, eso fue en decisiones de Dios, se va al hogar, su trabajo ha terminado, es una mujer esmerada, valiente, decidida, trabajadora. Me dio 3 hijos, los cuidó, los crió bien, me cuidó a mí, me hizo impecable, me ayudó tanto en el crecimiento del ministerio, me enseñó tantas cosas, aprendí tanto, aprendí a comer, de todo lo que no me gustaba, me enseñó a comerlo con amor. Todo fue una fuente y una planta de amor, hermana Nancy. Pero Dios dijo, su trabajo está terminado, y ella se iba a enfermar, y Dios no la quiso tener enferma mucho tiempo. La cortó en su tiempo y necesitaba este ministerio rejuvenecerse. Entonces yo vi un rejuvenecimiento en la esposa que Dios me dio, y Dios, después de tanto tiempo, me da otra hija, me da una hija, y parecía imposible, y me da una mujer que está
totalmente saludable, joven y fuerte para ayudar, como quien dice, a arrancar y levantarme de las cenizas, como el ave fénix, el águila. Entonces, me ayudó a revitalizar, a cobrar fuerzas, porque a veces Dios usa métodos naturales para cumplir las profecías, como dijo Isaías 40:30. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Tomarán, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán. ¿Qué más dice? Me gusta leerlo aquí. Dice, pero los que esperan, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como Dios sabía que mi esposa se iba a enfermar, iba a morir, le dio una salida rápida, no le dio una enfermedad de años, fue rápida su partida, pero Él quería revitalizar mi ministerio, rejuvenecerlo. Dame fuerza, dame como una especie de lo que ustedes preguntaban, una especie de curva y de vuelta y de esquina, para yo no sé qué más tiene Dios para mí. ¿Sí? Yo no sé qué más Dios tiene para mí, pero Él necesitaba fortalecer mi ministerio, posible para la recta final, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Amén. Considerando estas últimas palabras de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es el estado actual de la iglesia y en general? La iglesia está como Dios lo dijo que estaría. Una de las cosas que el Señor dijo allá en Mateo 25 fue que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que algunas, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, que las 5 prudentes tomaron aceite en sus lámparas, pero las insensatas no. Y cuando llegó el clamor de medianoche, llegó el esposo, hubo un clamor de medianoche que dijo, he aquí el esposo, salía a recibirle. Entonces, todas salieron al encuentro y cabecearon, dice, mientras el esposo venía, cabecearon juntas. Yo creo que la iglesia está actualmente en un cabeceo y en un sueño de medianoche. Todos estamos frescos, no hay un desespero, ni siquiera las guerras que están pasando en Rusia y Ucrania, Israel y los árabes, porque ya usted sabe que palestino significa, o Palestina, Tierra de filisteos. Tierra de filisteos. Ellos no tienen nada que ver en Israel. Entonces Dios no le dio Palestina como la nación como Palestina o con nombre de Palestina a Dios. Él le dijo la tierra de los filisteos, de los jebuseos, amorreos, cananeos, te la doy a ti, Abraham. Entonces hay mucha tela que cortar, pero vamos a ser breves. Yo veo la iglesia en la posición que dijo Jesucristo, nuestro Señor, del cabeceo, y hay una pereza y un sueño mundial en la iglesia. Y la gente toda se cree que estamos en el mensaje, y allá sanan. Dios también ha sanado por mi ministerio, todo el mundo sacamos pecho, pero no nos estamos dando cuenta si el aceite, porque recuerden que 1 Corintios 13 nos dice que si yo tuviese fe y moviese montañas y tuviese toda el dinero para regalarle a los pobres y diere mi cuerpo para ser quemado y hiciere todo y no tengo amor, nada soy. O sea que muchos tenemos mucha fe, de pronto hay mucho de todo, pero poco amor. Entonces yo creo que nos estamos muriendo, como dijo el profeta, por falta de amor. Ahora, la versión que William Branham tiene, dijo, el Señor va a venir en el momento que la iglesia esté en el desorden más grande y también en el sueño más profundo, entretenida en las boberías del mundo. Entonces yo creo que la iglesia está ahorita mismo en un cabeceo y en un sueño total. Y solo aquellos que en el momento han logrado tener aceite van a lograr entrar en el rapto cuando venga ese clamor
de medianoche y diga, el esposo aquí está, salgan a recibirlo. Amén. Pastor, considerando tan sobresaliente las palabras que nos has hablado en esta hora, aprovechando este tiempo en la presencia del Señor, compartiendo contigo, especialmente conociendo más acerca de estos 40 años de ministerio en que el Señor te ha bendecido grandemente y también nos ha bendecido a nosotros y a muchos a nivel nacional e internacional, que la gracia del Señor nos ha acompañado. Queremos que por favor nos des unas palabras finales para recomendaciones para el pueblo de Dios. Bueno, hermano Carlos Hernán, hermano Juan Guillermo, hermanos y hermanas, amigos, familiares, quiero decirles a ustedes, gracias por escucharnos todos estos años, gracias por su fidelidad, su lealtad a Dios, porque no necesitamos lealtad al hombre, sean leales a Dios y uno siente que su trabajo no ha sido en vano. La recomendación, como le dijo Pablo a Timoteo, que se mantuviera fiel, pórtate varonilmente, quédate con la palabra. También te lo digo William Branham a nuestra generación. Digo, no permita que nadie los aparte de esta palabra. Quédense al lado de su pastor, quédense en la palabra. No comprometan la palabra con nadie, no importa quién sea, quédense y hagan, dijo el profeta, un ambiente agradable a Dios para que el Espíritu Santo pueda obrar y venir a todos ustedes. Mantengan siempre el fuego avivado en los hogares, mantengan a los jóvenes trabajando en la obra de Dios, y hagan un semillero para la gloria de Dios. Cuando el Señor regrese, dice la palabra, el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que sí hallará fe en la tierra y en el corazón de la novia. Como dijo Billy Paul, que varias personas le preguntaron, hermano Billy Paul, ¿quién vivirá este mensaje? El hermano Billy Paul dijo, la novia vivirá este mensaje. Ella no le queda grande, ella va a obedecer toda la palabra. Y las palabras de nuestro querido hermano William Branham, entre tantas que pudiéramos decir, fue una vida que pronto terminará. Solo lo que haces para Cristo perdurará. Y estos 40 años lo he hecho para Cristo y he perdurado. He sido una persona hasta el día de hoy que nunca he tenido ninguna enfermedad, ninguna cirugía, ningún accidente, ninguna nada, porque he hecho todo perseverando para Cristo. Una vida que pronto terminará. No sabemos cuándo Dios nos llame. Solo lo que haces para Cristo perdurará. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muy amable. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención y que estamos agradecidos con el Señor por estos 40 años de ministerio que le ha permitido a nuestro pastor, el reverendo Romualdo Ríos. Que Dios lo bendiga grandemente, pastor. Y gracias de antemano por estar aquí y también por compartirnos de estas palabras de bendición para todos nosotros y para el pueblo de Dios en toda Colombia y el resto de la tierra. Amén.